Hola, buenos días. Hermoso tiempo que hemos tenido de adoración. Vamos a continuar, ¿no? Bueno, no sé, creo que no lo han mandado, pero la palabra que el Señor me ha puesto en mi corazón en esta mañana para compartir con vosotros está en Jeremías. Y el título de esta predicación es Clama a mí. Clama a mí. Pero me gustaría primero poneros un poquito en contexto, porque está basado, ahí pone Isaías, pero es Jeremías, Jeremías 33:3. No pasa nada. Pero sí que me gustaría poneros en contexto y un poquito saber quién era Jeremías. Porque hemos oído hablar de Jeremías, era un profeta, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Es considerado uno de los profetas mayores, ¿vale? Y Jeremías fue un profeta que, si nos fijamos en el libro de Jeremías, durante todo el libro de Jeremías es advertencia de Dios al pueblo de Israel, advertencia tras advertencia tras advertencia. Del capítulo 1 al capítulo 30 es una advertencia hacia el pueblo de Israel: volveos a Dios, vais a ser deportados, vendrán pueblos del norte y os invadirán y seréis llevados cautivos. Después del 33 hasta el final habla sobre los juicios de Dios sobre las naciones que conquistan a Israel. El contexto entonces es un pueblo dividido. Israel se divide, está el reino del norte y el reino del sur, que se llama Judá, y el reino del norte se llama Israel. Y en esa división aparece Jeremías, en ese contexto. Fijaros cómo se sentía Jeremías. Imaginaros durante todo ese tiempo anunciando que Dios iba a enviar su juicio a Israel porque se habían alejado de Dios, habían adorado a otros ídolos y se habían ido tras otros dioses. Jeremías, en el capítulo 20, escribe así, del 7 al 11. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces de grito, violencia y destrucción. Ese era su mensaje, violencia y destrucción. Qué triste, ¿no? Todo el tiempo anunciando esto. Entonces dice Jeremías, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Imaginaros, quiero que nos metamos un poco en la piel de Jeremías, en este momento de la historia del pueblo de Israel. Y es una situación que Jeremías pues, le cuesta, incluso duda, porque dice, es que solo hablo de violencia y destrucción, el Señor me da esta palabra. Pero llega al capítulo 30 y 33 y es como un viento fresco. Si leéis Jeremías, os animo a que en este verano podáis hacerlo, pero es un viento fresco.
Y es un mensaje de parte de Dios directo al pueblo de Israel. Un mensaje positivo de Dios. ¿Y qué nos dice en Jeremías 33:3? Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El capítulo 33 comienza explicándonos que Jeremías, antes de este versículo, del 3, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó, para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Estaba Jeremías apresado en el patio del palacio. Estaba preso, estaba prisionero. Y Dios le da este mensaje. Clama a mí y yo te responderé. Vamos a ver un poquito, vamos a desgranar este versículo y vamos a descubrir también lecciones para nosotros, porque muchas veces vamos clamando a Dios. Y es bueno clamar. Y clamar, cuando Dios habla aquí en este versículo 3, dice, clama a mí. Le está diciendo a Jeremías, su profeta, clama a mí. Y muchas veces llevamos mucho tiempo de creyentes y pensamos que no tenemos que clamar a Dios, pero tenemos que hacerlo. Dios nos dice a nosotros también, clama a mí. Incluso si no eres creyente, Dios te anima a clamar a Él. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice clama a mí? Porque Dios quiere escuchar. ¿Quiere escucharnos? No, muchas veces dicen, bueno, es que Dios está muy ocupado y seguro que no quiere oír mis problemas, ¿no? O no quiere oír mis quejas, o no quiere oír mi voz. Y es una mentira. Dios quiere escucharte. Dios quiere escucharnos. Quiere oír tus preocupaciones. Quiere oír tus problemas. Quiero escucharte. Este clama a mí, que nos invita a Dios, también es para que vayamos y que nos abramos completamente a Él. Con sinceridad. Cuando clamamos a Dios con sinceridad, ocurren las cosas. En Jeremías, capítulo 3, versículo 10, habla sobre el pueblo de Judá, sobre el reino del sur. Y según la Biblia, el reino del sur era quizá más fiel que el reino del norte, que era idólatra completamente, alejó al pueblo de adorar en Jerusalén, lo llevó hacia otro sitio, hacia Samaria. Y en este capítulo 3, versículo 10, dice sobre Judá, que en teoría es, digamos, el bueno, con todo esto, su hermana, está hablando del reino del norte y el reino del sur, la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y el versículo 11 dice, y me dijo Jehová, ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? ¡Wow! Los que creíamos que eran los buenos no son tan buenos. Judá también fue desleal. Por eso le habla de que se volvió a Jehová fingidamente, de mentira, con no una sinceridad real en su corazón. Por eso es importante que clamar a Dios sea con sinceridad. Y otra cosa que se desgrana de este clama a mí, que empieza este versículo, es confianza. Lo que Dios nos está diciendo es, ten confianza, ven a mí, clama a mí, acércate, descansa en mí, descansa en mi poder, en mi amor.
yo te conozco. Yo te conocí incluso en el vientre de tu madre. Ven. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Somos adoptados por Dios como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Y este Abba Padre, seguro que muchos lo sabéis, pero es el nombre que decían los niños a sus papás. Es como cuando un hijo te dice papi, mami. Bueno, pues es esta apreciación, esta confianza, con sinceridad. Descansa en que Dios es tu Padre, que Dios te va a escuchar, que Dios te va a comprender, que Dios va a cuidar de ti. Y el clamar en el diccionario aparece como que puede ser una voz fuerte o puede ser una voz suave. No necesariamente tenemos que clamar con una voz fuerte. Muchas veces clamamos a Dios de manera silenciosa. Y Dios también escucha. Pero lo elevamos en un momento de aflicción o en un momento de dificultad, ¿no? Después de clama a mí, dice, y yo te responderé. Y esta parte del versículo es impresionante porque este y que aparece al principio es muy importante. Porque dice, clama a mí y la consecuencia es, te responderé. Te responderé. Clama a mí y te responderé. En medio de tus circunstancias, ante tu problema, clama a mí y yo te responderé. En Salmos 18:6 nos dice, en mi angustia, en mi dificultad, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y el versículo 16 dice, envió desde lo alto, me tomó y me sacó de las muchas aguas. Me sacó de esa aflicción, de esa dificultad. Yo te responderé. También puede ser que no solo tengas problemas, puede ser que tengas enemigos. Puede ser que tengas personas que te acusan. Puede ser que tengas un entorno agresivo. Y también aquí, ante los que te critican y en medio de tus enemigos, en el mismo capítulo de Salmos 18, en el versículo 17 dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Y muchas veces tenemos enemigos poderosos, fuertes, que no somos capaces de vencer. Pero Dios quiere que clamemos a Él para librarnos del poderoso enemigo. Y puede ser que no tengas un problema, puede ser que no tengas enemigos y que de ti mismo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido derrotados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que nuestro propio yo estaba en contra nuestra? ¿Cuántas veces? Muchas, ¿verdad? Pues ante tu propia derrota, también Dios te dice, yo te responderé. Aunque tú no tengas fuerzas, yo te responderé. Y hay una bonita parábola en Lucas, capítulo 18. Os pido que me acompañéis si queréis, si no lo leéis aquí en la pantalla. Pasa que está con la letra un poco pequeña y no sé si se lee bien. Y en Lucas 18, versículo 2, Jesús nos habla de una parábola de una viuda
seguramente que ya la habéis leído muchas veces, era una viuda que quería justicia. Ella necesitaba que le hicieran justicia. Y diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Un hombre amoral. Lo único que ejecutaba era la justicia, era un juez que ejecutaba justicia, nada más. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Dios está deseoso de respondernos. Aunque nosotros pensamos que no, Dios está deseoso de respondernos. Él nos hará pronto justicia. Y después de clama a mí y yo te responderé, que es una promesa de Dios, ¿cómo sigue el versículo? Y te enseñaré. Te enseñaré, habla sobre el aprendizaje, ¿verdad? Cuando tú quieres ser instruido o quieres aprender algo, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es necesario para aprender? Poner atención, ¿verdad? Decía un filósofo griego, con mucha razón, que la razón por la que tenemos dos orejas y una sola boca es porque tenemos que escuchar más y hablar menos. ¿Verdad? Es algo tan natural como mirarnos a la cara. Escuchar más y hablar menos. Y Dios aquí nos quiere enseñar esto. Nos quiere enseñar que debemos de esperar su respuesta. Y puede ser que cuando clames a Dios y cuando Él te responda no inmediatamente, porque somos impacientes, ¿no? Como seres humanos, queremos que nos contesten ya, que nos den la respuesta. Pero el Señor nos enseña, Dios nos enseña, que hay que esperar. En Él hay que esperar. Pero tendremos la respuesta. Salmos capítulo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te desesperes si los malos prosperan. Dios te hará justicia. Salmo 5, del 1 al 3, dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El hombre es experto en llenar los huecos, experto en llenar con palabras los silencios. Somos personas inquietas, no sabemos estar callados. Y muchas veces cuando decimos guardemos silencio y busquemos el Espíritu y nos cuesta, tenemos que decir algo, nos cuesta guardar silencio. Pero es un requisito que Dios nos pide. Guarda silencio, espera, y yo te responderé. Por cierto, el silencio
es algo beneficioso para el ser humano. De hecho, hay muchos estudios, en Harvard se han hecho unos cuantos, y hay un estudio hecho por unos científicos alemanes que está demostrado que los ratones, cuando lo ponen en silencio durante 2 horas al día, cada día 2 horas al día en silencio, en su cerebro se crean nuevas células. Está demostrado científicamente. En el hipocampo, que es el lugar del cerebro donde están las emociones, la memoria y el aprendizaje, en esas tres, Dios produce con el silencio crecimiento. Regenera nuevas células en tu hipocampo, perdón, he dicho mal. Así que el silencio es necesario, aunque muchas veces nos cueste. ¿Sí? ¿Es verdad o estoy diciendo algo raro? Vale. Y ya viene la última parte del versículo. Después de todo lo que nos ha enseñado, ¿no? Dice, y te enseñaré ¿qué? ¿Qué te enseñaré? Cosas grandes y ocultas que no conoces. Cosas grandes, cosas importantes. ¿Y qué le reveló Dios a Jeremías? Fijaros, en el capítulo 33 de Jeremías, un poquito más adelante de este versículo 3, fijaros lo que Dios reveló a Jeremías, versículo 6 hasta el 8. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, los del reino del norte y algunos del reino del norte y los del reino del sur, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. ¡Wow! Grandes, cosas importantes, realmente. Y aquí Jeremías descubre que después de anunciar destrucción, anunciar que Dios iba a enviar cautiverio al pueblo y estarían 70 años cautivos en Babilonia, 70 años, después de esos 70 años, Dios le revela una cosa importante. Yo no desecho a mi pueblo. Yo no desecho al que clama a mí. Yo no abandono al que a mí clama. Yo lo restauraré. Yo lo limpiaré. Wow. Cosas grandes. También cosas ocultas. ¿Y qué se refiere con cosas ocultas? Se refiere a cosas desconocidas. A cosas que no conoces todavía. Y un poquito más adelante, en el versículo 15-16, Dios se revela a Jeremías con un nombre nuevo. Fijaros, capítulo 33, versículo 15 y 16. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Yahvé Sidkenu. Yahvé Sidkenu. Jehová, el Señor, es nuestra justicia. ¿Y por qué él le anuncia esto? Es algo oculto para Jeremías. Un renuevo, algo nuevo. ¿Qué quiere decir aquí Dios? Lo que está explicando a Jeremías es que a pesar de todo el pecado que el pueblo ha tenido y que los gobernantes han estado en contra de mí y han ido en pos de otros dioses,
a pesar de todo, de la degradación moral que hay en el pueblo, yo traeré a alguien nuevo, descendiente de David. Lo pondré en medio de mi pueblo y cumplirá mi justicia. ¡Wow! La justicia que Dios quiere la cumplirá Jesús en la cruz. Él morirá por nuestros pecados y hará justicia en el pueblo de Israel. Juicio y justicia. Y os voy a explicar una experiencia personal. Muchas veces clamamos y no es por un problema. Muchas veces clamamos a Dios porque sinceramente queremos más de Él. Y es un poco a lo que nos está invitando este versículo. Cuando queremos más de Dios, Dios nos va a responder y Dios nos va a mostrar. Y hubo un sueño que tuve, yo clamé a Dios por más de Dios, y hubo un sueño que tuve, y en ese sueño Dios me reveló cosas de mi carácter que yo no veía, que yo ni siquiera pensaba. Y en ese sueño Dios lo reveló. Por tanto, doy fe, soy testimonio vivo de que si clamas a Dios de corazón sincero, Él responderá, te responderá. Vamos a ir al Salmo, como veis en la imagen, ese ciervo, ¿verdad? que está bramando, está de fondo. Dice Salmo 42, que seguro que muchos ya lo hemos leído muchas veces, pero me gustaría apreciar algo diferente hoy, que seguro que os llama la atención. Salmo 42, 1 y 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, muchas veces se nos ha explicado, ¿no?, que los ciervos cuando tienen sed braman y buscan las corrientes de aguas. Y es cierto, es una de las causas por las cuales los ciervos braman. Pero hay otro motivo más que quizá ha pasado desapercibido por vosotros y por mí también. Los ciervos en esa época de celo luchan por el territorio, se cansan, se agotan, necesitan beber. Y como están en celo, segregan unas hormonas en su piel que producen mucho olor. Y los depredadores lo saben. Y cuando producen mucho olor, los pueden olfatear y matarlos. O sea que el ciervo no solo brama por agua, brama porque está debilitado, porque necesita protección, necesita sumergirse en las aguas, necesita limpiarse, necesita lavarse. Por eso brama el ciervo. Necesita las aguas profundas de Dios. Eso es lo que quiere nuestra alma. Resumiendo, que he dicho muchas cosas. Clama a mí, Dios quiere escuchar al sincero y que confía en Él. Y yo te responderé ante tus circunstancias, ante tus enemigos y tu propia acusación. Y te enseñaré, guarda silencio y espera la respuesta. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te mostrará cosas importantes y desconocidas para ti. Amén. Vamos a voy a pedir al grupo de alabanza a ver si puede salir. Creo que tenemos preparada una última canción. Y voy a pediros que hagamos pues un momento de intimidad con Dios. Creo que es un momento en el cual pues que el Señor nos muestre, nos hable, si hay alguna situación en la cual
tenemos dificultades, si hay algún problema que no sabemos cómo enfrentar, si hay alguna persona que nos está acusando, que está en contra nuestra, o si quieres más de Dios, si quieres conocer a Dios, si quieres buscarle de corazón, Él te va a responder. Así que voy a pedir estos minutos en que estemos en silencio y el grupo de alabanza entonará este cántico. ¿De acuerdo? Gracias.